Una reacción que más parece la de un novio despreciado es la respuesta de Macron por su salida de Níger, dándole fin a la colaboración militar entre Francia y África, en sus propias palabras, y desconociendo totalmente el sentido de liberación de las naciones de la región. Aunque lo verdaderamente aterrador es la actitud mezquina de las mujeres en el poder de la Unión Europea, como es el caso de Manuela del Rey, representante especial de la Unión Europea en el Sahel, quien expresó respecto a Níger que las sanciones contra Níger están comenzando a trabajar. No hay suficientes medicinas, ni comida, ni electricidad, la cual está faltando incluso peor que antes. Por su parte, la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, reclamó este viernes más sanciones contra la Junta Militar del golpe de Estado. La diplomática subrayó que si la Unión Europea quiere que la Junta se debilite, entonces las sanciones deben continuar. En contraparte, y la periodista Ariane Lavrilleux fue detenida durante 39 horas por sus denuncias relacionadas con la participación de Francia, igualmente en crímenes de Estado en Egipto, donde Macron juega un papel fundamental, siendo acusado de acoso a la labor periodística. Nos acompaña en la tarde de hoy Cristian. Mucho gusto, ¿cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme, Ivette. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Cristian, ¿cómo ves tú estas reacciones del presidente Macron, que, como te digo, más parece por allá un novio despechado que dice, ya no más, yo fui el que me quise ir, básicamente? Sí, un novio despechado que durante 150 años ha golpeado a su pareja, vaya, metiéndome en esa misma analogía, que ha golpeado, ha humillado, bueno, no saqueado tal cual, ha robado a su pareja tal cual, porque mucha gente no podría entender la historia francesa sin entender el rol de saqueo que ha tenido históricamente en Francia, no en todo el continente, pero en tres cuartas partes de este, sin duda alguna, ¿no? Principalmente en el occidente africano. Silvana, yo pensé sinceramente que esta crisis iba a durar todavía más con respecto a la negativa por parte del gobierno del Eliseo a no retirar a su embajadora, a Silvana Ité, que lo colocan como un mártir además, ¿no? Que estaba comiendo Cierto. raciones militares, el pobre hombre. Pobrecito. Pobre, sí. Y justamente llega un punto ya en que prácticamente tenemos, bueno, el gobierno francés tiene que retirar a este embajador. En el momento en que sale el personal diplomático, hay escenas, las pueden buscar ustedes en internet. En el momento en que sale el personal diplomático, el pueblo nigerino empieza a abuchearlos, y porque obviamente conocen perfectamente el rol que ha tenido Francia en estos momentos. Y sumado a esto, porque inmediatamente después de que se concreta iba a decir golpe militar, pero realmente fue una revolución popular vinculado a la milicia. En el momento en que ocurre esto, en ese momento, cuando ya se da las primeras declaratorias de la cúpula, es cuando tenía que haber salido Francia, no esperar este momento, porque lo que buscaba Francia es justamente colocarse, como históricamente lo ha hecho, ¿no? Como víctima, Sí, casi claro. casi en una posición de paternidad, maternidad frente a los pueblos africanos, y esto se repite en las experiencias más cercanas, como ocurrió en suelo de Mali y en suelo burkinabé hace unos meses, ¿no? Y es curioso porque horas después de que se anuncia la salida del personal diplomático francés, el gobierno de Ouagadougou, el gobierno de Mali y el gobierno de Niamey, el gobierno de Níger, anuncian una alianza militar para contrarrestar los efectos que puedan venir en las próximas horas, semanas, meses, años incluso. Todo parece apuntar a que se va a orquestar una operación militar a gran escala, no solamente en contra del gobierno de Níger, sino también en contra de los gobiernos del occidente africano. Y no creo que esto se detenga justamente en estas tres naciones. Ha ocurrido en otras, pero tienen otros contextos, en otras implicaciones. Por ejemplo, ocurrió en Guinea hace unos meses, ocurrió recientemente también en Gabón, aunque bueno, son contextos distintos, porque el Sí, caso claro. gabonés es muy interesante porque Es Josep, particular, ¿no? Josep Borrell, bueno, para que no lo sepa, Gabón se encuentra más al sur, muy cerca del Ecuador. En los últimos 30, no más, 35 años han gobernado dos personajes, la familia Bongo,
y en los últimos días hubo un golpe en contra de Ali Bongo, curiosamente un entramado ahí muy extraño militar familiar, pero curiosamente ahora que fue, bueno, todavía no termina la reunión en la Asamblea General de Naciones Unidas, a diferencia de lo que ocurrió con Mali, que Mali pidió tener la palabra en la palestra de Naciones Unidas, no le dieron la palabra justamente a este gobierno, argumentando que era golpista, pero sí se la dieron al gobierno de Gabón, al nuevo gobierno gabonés, y hubo una declaratoria por parte de la Unión Europea en el que afirmaban que las condiciones del golpe en Gabón y las condiciones del golpe en Mali habían sido distintas, que prácticamente el golpe en Gabón había sido para salvar la democracia, mientras tanto en Mali había sido justamente para casi ahogarla, ¿no? Y ahí vemos los dobles estándares por parte de Europa, no nada más de Francia, sino también por parte de otras naciones. Mencionabas el caso alemán hace ratito. También Alemania ha tenido un papel nefasto en la historia africana, solo que mucha gente lo olvida porque todo el mundo se acuerda de los crímenes del Tercer Reich, pero no de los regímenes previos del Imperio Alemán, por ejemplo, con el Kaiser Wilhelm. El rol que tuvo Alemania en Namibia también fue atroz, masacrando a decenas de miles de la población jerero y también muchos de los San, los llamados bosquimanos. Entonces, hay que entender también que África es como decirlo, es la fuente inagotable de recursos para Europa históricamente desde hace, pues sí, casi 2 siglos, ¿no? Imagínate. Concretamente para Francia y para Gran Bretaña, ¿no? Y también para potencias menores como pueden ser Bélgica y en este caso Alemania. Alemania se ha perfilado como un socio comercial, sobre todo ahorita que estaban arrancando, o no arrancando, consolidándose con Níger, con el gobierno de Bazoum. Ya Francia pues tenía todo el tema del uranio con la producción de energía eléctrica. ¿Qué tan fuerte es ese, cómo se dice, ese revés para ellos, que de todas maneras se siguen aferrando y se siguen amparando, digámoslo así, en el tema de que son golpes militares? Macron lo mencionó, nosotros en golpes militares no intervenimos, entonces nos tenemos que ir. Básicamente fue eso lo que dijo. Sí. Bueno, a ver, por ejemplo, en el caso del uranio, que es muy interesante, el uranio es uno de los motivos por los que Francia está en suelo nigerino históricamente, ¿no? Sin embargo, hay otros factores también en cuanto a producción mineral. Por ejemplo, tenemos el caso del oro, que por supuesto es saqueado en dirección de París, pero principalmente el principal motivo por el que Francia se encuentra todavía en esta región es estratégico para impedir que la llegada de otras superpotencias a la región. Concretamente, y no voy a decir, mucha gente dirá, va a mencionar Rusia. No voy a mencionar Rusia. El mayor enemigo de Francia en la región es Estados Unidos, porque Estados Unidos desde hace décadas quiere ocupar el rol que tiene Francia en el noroccidente africano. Es curioso que tan pronto se concretó la revuelta, o la revolución, si le queremos llamar así, en suelo nigerino, la primer embajada, bueno, más allá de los países, de los gobiernos de Mali y Burkina Faso, la primera recepción que tuvo el nuevo gobierno fue recibiendo a Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, que ha tenido un rol nefasto en los últimos años en muchos contextos, llámese uno Donbass, Ucrania. Ajá, también. Y esta mujer se reunió con parte de la cúpula de Níger, tratando de llegar a un acuerdo para que permanezca la presencia militar estadounidense en la región. Hay que recordar que Níger, se encuentra, digamos, al oriente del noroccidente africano. Entonces, digamos, es una zona de tránsito obvia entre el oriente africano, la costa del Mar Rojo, y la costa atlántica del occidente africano, pero también muy cerca, digamos, en los albores de lo que es el Magreb, justamente encima del Sahel, ¿no? Principalmente Argelia, que es fundamental para Francia en cuestiones del gas, ¿no? Entonces, cuando reciben a Victoria Nuland, lo que Victoria Nuland buscaba era que, tal cual así, mencionar que el papel de Estados Unidos en suelo nigerino no ha sido nefasto, pero sí lo ha sido, porque a fin de cuentas Macron recibía órdenes directas y previamente Sarkozy y Hollande, etcétera, recibían órdenes directas por parte del Pentágono y la Casa Blanca, ¿no?
utilizaban a Níger justamente porque es mucho más económico, perdón, a Francia, porque es mucho más económico desplegar tropas francesas, además que ya tienen una estructura militar en suelo del Sahel y del norte de África desde hace 100 años, a diferencia de Estados Unidos, que prácticamente tiene un papel novedoso en la región. Que sea novedoso no quiere decir nefasto, porque recordemos lo que ha hecho Estados Unidos en esta zona a partir de 2011 con la destrucción de Libia y el asesinato de Muammar Gaddafi, ¿no? Y era precisamente el inicio de todo este plan, el asesinato de Gaddafi, la destrucción de Libia en 2011 fue el comienzo de la expansión del atlantismo vía principalmente Estados Unidos hacia el sur del continente. Libia tenía el rol precisamente de punto de entrada desde el Mediterráneo y desde el Sahel en dirección al sur, controlar justamente todas las fronteras y evitar también la llegada, no en cuestiones imperialistas, pero sí en cuestiones de acuerdos comerciales, como puede ser la República Popular de China o la Federación Rusa. China, por ejemplo, tiene un rol en Mali y en Burkina Faso, perdón, la Federación Rusa tiene un rol en Burkina Faso y en Mali, pero es minoritario en cuestiones comerciales y de protección militar a los gobiernos que llegaron a través de las revueltas populares. No todavía no en Níger, por eso era la prisa de Victoria Nuland para tratar de acordar algo con Níger. En Níger hay una indecisión en este momento, si tornarse favorables a Washington o buscar una independencia y vinculación con el gobierno de Ouagadougou y el gobierno de Bamako en Mali, ¿no? Entonces, sin embargo, también cabe la posibilidad de que este acuerdo entre Victoria Nuland y el gobierno de Níger sirva para darle tiempo al gobierno de Níger para resistir a lo que se avecina. Que obviamente los tres gobiernos de los que estamos hablando no son tontos, saben perfectamente que lo que busca Washington es una estrategia de desestabilización en la región para evitar la llegada y más bien las buenas relaciones, que continúen las buenas relaciones entre China y la Federación Rusa con Mali, Burkina Faso y Níger. Ujú. En este sentido, acabas de tocar un tema muy fundamental aquí, y es que estos tres países acaban de hacer este acuerdo Sí. de las tres naciones de las fronteras para precisamente prepararse para esos posibles ataques. Uh-huh. Pero acabas también de mencionar el tema de una posible, ¿cómo se dice? No alianza, pero sí una posible vuelta hacia Estados Unidos. Sí. ¿Qué implicaciones tendría eso en caso tal de que sí se hiciera efectivo? Uh-huh. Pues las mismas implicaciones que ha tenido en múltiples contextos, llámese en el Masrek, en Oriente Medio, en el norte de África, en América Latina, cualquier gobierno que se vincula a Washington sabe perfectamente, vaya, están en más riesgo en ocasiones los gobiernos amigos, entre comillas, de Estados Unidos que los gobiernos enemigos de Estados Unidos, ¿no? Es verdad. Pero por eso vuelvo a lo mismo, debo de ser muy cuidadoso al mencionar que más que un acuerdo, es, digamos, la posibilidad de extender la presencia del nuevo gobierno en Níger con la presencia aún de Estados Unidos. Tener Ya. casi al enemigo en casa controlado, pero que Ujú. al mismo tiempo se hagan acuerdos con los gobiernos de Mali y los gobiernos de Burkina Faso. Níger tiene esa Ok. opción todavía, es un gobierno joven que acaba de llegar y tiene la opción de buscar una emancipación del imperialismo sin importar cuáles son las etiquetas de ese imperialismo o bien someterse a él. Yo no creo que se sometan a él, por lo menos en este momento. Yo creo que son medidas para ganar tiempo, prácticamente incluso un proceso de armamento. Han salido varios videos en los últimos días que están viendo en las fronteras entre Níger y Nigeria, en una zona prácticamente desértica, muy extremosa, que se están juntando yihadistas en camiones, estos famosos videos de camionetas que llegan a borbotones, armados hasta los dientes. En estas camionetas se están armando en los desiertos, preparando para hacer un contraataque. Todavía no sabemos hacia qué, justamente cuál sería el blanco, porque recordemos, en estas zonas fronterizas prácticamente puedes tener acceso a múltiples estados nacionales, a múltiples territorios. Entonces, Por yo no, supuesto. vuelvo a lo mismo, no creo que sean tontos en el gobierno de Niamey. Sin duda alguna saben el papel que tenía Estados Unidos y saben perfectamente que atrás de Francia está Estados Unidos, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está ahí y no se va a ir. El Comando Africano llegó ahí en 2011 para quedarse, porque ellos precisamente pueden ver a futuro lo que se avecina, ¿no? El declive paulatino de Estados Unidos y el alzamiento de nuevas superpotencias, llámese la República Popular de China. Vaya, incluso yéndonos al Oriente Africano, hace
hace una semana, no, ni siquiera una semana, 4 días, hay un pequeño país que se encuentra en el oriente africano, en la costa del Mar Rojo, llamado Djibouti. Djibouti es pequeñísimo, era la Somalilandia francesa, Ah, mientras que Somalia fue dividida por el Imperio Colonial Italiano y también por los británicos. También Francia tuvo un reducto colonial. Pasó el tiempo y logró la independencia, entre comillas, y lograron, vaya, su gran éxito en la actualidad es que prácticamente renta su territorio a bases militares extranjeras. Y justamente el último en llegar a este juego es la República Islámica de Irán, porque además de la República Islámica de Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Japón, China, Estados Unidos, Francia e Italia, todos ellos tienen bases en Djibouti, ¿no? Y ahí vemos la importancia de África, porque África es fundamental, recordémoslo, por sus recursos, pero también porque es el tránsito lógico por el Mediterráneo, por el Mar Rojo, por el Atlántico, y al mismo tiempo no solamente rutas marítimas, sino también rutas terrestres, ¿no? rutas Entonces todos terrestres. buscan asegurar sus intereses, o no me refiero a intereses comerciales, sino incluso supervivencia, porque la República Islámica de Irán no tiene grandes intereses comerciales en suelo africano, pero sí puede ser un punto de ataque a sus intereses, por ejemplo, en la zona yemení, que está al otro lado del Mar Rojo, enfrente del Cuerno de África. No, por supuesto. Todo es geopolítica definitivamente, Cristian. Eh, Tú mencionabas el papel de Victoria Luland en este juego, digámoslo así, estratégico para atraer al gobierno, al nuevo gobierno en Níger. Sí. ¿Qué opinión te merece la posición de estas mujeres empoderadas, digámoslo así, Uh -huh. eh, de la Unión Europea, como es el caso de Manuela del Rey y la embajadora, perdón, la ministra Brobeck, ahora se me olvidó la pronunciación, la ministra alemana? ¿Cómo ves tú esa posición tan aterradora que más parece, o sea, viniendo de una mujer que se considera protectora de la vida, protectora de la infancia, de las familias, da rienda suelta a sus más bajas pasiones y dice, no me importa, están faltando los alimentos, está faltando la electricidad, pongamos más sanciones, acabémoslos, porque es que así los debilitamos. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú estas posiciones? Y recordemos que Victoria Nuland tiene también su historial, como tú bien lo mencionabas, en Afganistán, en el golpe de Ucrania. Bueno, para entender vaya, es que es injusto. Recordemos que son una minoría, ¿no? A fin de cuentas, las mujeres que están empoderadas en las estructuras imperialistas de los gobiernos occidentales. A fin de cuentas, la mayoría de las mujeres, si vieran las atrocidades que han cometido estas personas, pues obviamente denunciarían esto, pero la gente realmente no sabe, no nada más en la periferia, sino también incluso en el occidente, en el epicentro occidental, lo que han hecho estos personajes, ¿no? Yéndonos a la larga duración de las relaciones atroces entre Occidente, el Occidente colonial imperialista en contra de África, por recordar el siglo XIX, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? La Reina Victoria en las colonias africanas hizo una cantidad de atrocidades espectaculares, ¿no? Y no nada más en suelo africano, en China, por ejemplo, ¿no? La En guerra la del opio, los dos ataques en contra de la dinastía Manchú, etcétera, etcétera. Y bueno, ya llegando a la modernidad, a la época contemporánea, pues Hillary Clinton. Hillary Clinton tuvo un rol, vaya, gran parte de la responsabilidad de la destrucción de Libia, el asesinato de Gaddafi, todas las atrocidades consecuentes que siguieron, no solamente en Libia, sino también en los países de su periferia, son responsabilidad de Hillary Clinton, ¿no? A mí no me sorprende absolutamente nada. Realmente este discurso que han utilizado, vaya, como de alguna u otra manera, primero, hace 30 años, 25 años, era el papel de las intervenciones humanitarias, ¿no? De rescatar a las naciones para llevarles democracia, libertad, toda esta cantaleta repleta de abstracciones que en lo real prácticamente son un saqueo y destrucción. Y como que lentamente han pasado, curiosamente, justamente para golpear a China y a Rusia principalmente, por ejemplo, a los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente hay que entender que son puros pretextos y justamente lo que intentan hacer es sumirse en el discurso prácticamente salvacionista de grupos que pueden servir como excusa para desplegar tropas o para conquistar o destruir naciones, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende absolutamente nada, simplemente hay que tener muy bien la memoria para recordar el rol que estas mujeres han tenido. Y el caso más emblemático, curiosamente, en suelo africano,
es Hillary Clinton en los últimos años, ¿no? Que de hecho busca nuevamente insertarse, bueno, nunca se ha movido, ¿no? Pero regresar a la política oficialista, bipartidista imperialista en suelo estadounidense para las siguientes elecciones. Dios. O sea, no tenemos ninguna novedad respecto a esto. Sí, es lamentable estas posiciones y sobre todo teniendo en cuenta que ahora que lo mencionas, por ejemplo, Manuela del Rey fue delegada como una figura de, con lo que tú dices, de salvación, de protección a las Sí. mujeres allá en el Sahel y a los niños y bueno, todo este escenario que montan precisamente para Vaya, escuchar. perdón que te interrumpa, las bombas estadounidenses o de la OTAN o de sus aliados y títeres en cualquier contexto, matan tanto a mujeres como a niños, como ancianos, como heterosexuales, homosexuales, bisexuales, no hay diferencia, ¿no? Está el De famoso meme que acuerdo, está rondando en internet, que hay un B-52 estadounidense bombardeando y abajo hay uno exactamente igual, pero con estampitas y banderas de la diversidad sexual. Son exactamente lo mismo, simplemente son recursos novedosos que encuentra el imperialismo para que su discurso homicida y genocida se convierta en algo, entre comillas, benéfico para las masas, pero no cambia absolutamente nada. por supuesto. Eh, Volviendo al tema de Macron, ha sido esta posición de, pues obviamente, no solamente Macron, sino también todo el tema en Europa de aferrarse como si fuera, no sé, algo que tú no quieres soltar. Sí. No quiero soltarte, África, tú eres mío, todo lo tuyo es mío, yo no quiero no quiero salir de aquí porque tú eres de mi propiedad. Sí. Por, o sea, ¿a dónde apunta todo esto? Aparte ya de los intereses, obviamente que ya hemos tratado. Porque esta reacción tan extrema, tan irracional, más bien, Sí. digámoslo así. ¿Qué sería, bueno, más bien, qué sería Europa sin África? ¿Cuál sería la historia? Vaya, ¿qué sería Europa sin el colonialismo en los últimos 500 años? Absolutamente nada. ¿Qué era Europa a finales del siglo XV? Nada. No tenían absolutamente ningún recurso. Obviamente en ese momento no ambicionaban hidrocarburos porque no se conocía el potencial que tenían los hidrocarburos hace 500 años, pero ambicionaban tierras, ambicionaban oro, ambicionaban plata y la van a encontrar. Antes de que llegaran a suelo americano, por ejemplo, las primeras incursiones del colonialismo, no, todavía no puedo hablar de imperialismo porque todavía no existía el capitalismo, pero sí del colonialismo, en suelo global por parte de Europa van a ser en la costa occidental de África. Primero llegaron los portugueses, luego van a llegar los españoles y así sucesivamente, ¿no? Los estados cada vez más al norte de Europa. Principalmente lo que ellos buscaban eran oro, por ejemplo, ahí se nombra la colonia el Río de Oro o incluso más hacia el sur, posteriormente la Bahía de los Esclavos, porque también se encuentran con la esclavitud que estaba institucionalizada en diversas maneras en África, pero lo que va a llegar con la esclavitud europea, bueno, de europeos esclavizando africanos, es a niveles industriales. Y hay que entender también, y eso es hasta la fecha, Europa no tiene ninguna materia prima. Europa no tiene hidrocarburos, no tiene uranio, como lo mencionaste hace rato, no tiene aluminio, que incluso es fundamental. Por ejemplo, de ahí un golpe que ocurrió en Guinea-Conakry hace poco, que es una de las principales fuentes de aluminio para todo el planeta. No tiene absolutamente nada. Europa realmente son páramos real, sin ningún recurso. Por eso la importancia de Europa en los últimos 200 años de forjar imperios coloniales extractivistas que pudieran prácticamente recurrir a todas las materias primas sin la necesidad de rendir cuentas absolutamente a nadie. Y es cuando se funda el orden geopolítico moderno a partir del colonialismo. Por eso la visión de Macron no puede entender a Francia sin África, porque a fin de cuentas a Francia sin África retornarían al siglo XV. Y obviamente la visión de los franceses, incluyendo principalmente los franceses blancos eurodescendientes, que siguen siendo la mayoría, es de verse como una sociedad que lo tiene prácticamente un cuerno de la abundancia. Pero no es así. África sin Europa, Europa sin África y todas las otras colonias, porque también siguen teniendo colonias en Sudamérica, en el Caribe, incluso en Oceanía, no sería absolutamente nada. Y estamos viendo, de hecho,
desde hace varios años, todavía no cuando ocurrían las revueltas en el noroccidente africano, las consecuencias de la separación de sus excolonias con Francia. Francia vive en una crisis económica perpetua y podemos ver qué tan a gusto están los franceses con gobiernos como Macron. No ha tenido un solo día Emmanuel Macron de paz en las calles porque el pueblo lo detesta por sus reformas en contra de la clase trabajadora, en contra de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente cuando visitó Macron Argelia, casi le escupieron en las calles, porque recuerdan también el rol nefasto que ha tenido Francia en la historia argelina. Y también se puede trasladar otros contextos en Medio Oriente, en Siria y Líbano, en el sureste asiático, en Indochina, en la Polinesia francesa detonando armas nucleares y llevando enfermedades marcianas o venéreas para la población. Y hay una actitud muy bizarra. Igual no lo notamos porque estamos, bueno, por ejemplo, soy más cercano al imperialismo occidental estadounidense que al imperialismo europeo. Pero hay una onda muy extraña, una oda casi al imperialismo, colonialismo en Europa. Lo ven desde un punto de vista extremadamente romántico. Las colonias que hemos logrado desarrollar África, hemos civilizado África, ¿no? Y siguen Sí, con este claro. discurso totalmente decrépito, romántico, que de hecho es humillante para los africanos que jamás se han beneficiado de ello. Muchos dirán, sí, pero hay millones de africanos en suelo francés. Sí hay millones de africanos en suelo francés que son catalogados como invasores o como ciudadanos de segunda o tercera clase, porque hay que entender que también las estructuras racistas continúan perfectamente bien afianzadas Total. en Francia y en Europa, ¿no? Entonces la población está ahí porque es mano de obra barata, es población que no tiene derechos laborales, pero realmente, y ellos mandan justamente ese dinero a sus familias, ya sea en Mali, ya sea en Senegal, ya sea en Argelia, en Túnez, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender eso, que no se puede entender Europa moderna sin África y sin el extractivismo y el colonialismo, y Europa no sería nada sin sus colonias, porque realmente no son nada. La historia de Europa, más allá del eurocentrismo que han impuesto en la historia y en la cultura popular, pues han sido una fuerza atroz en la historia de todas las naciones de este continente y de muchos otros continentes. Por supuesto. Las sanciones, Cristian, que están pidiendo más sanciones y que la misma señora del Rey está Sí. diciendo, están funcionando, los estamos dejando mal, los vamos a debilitar. Básicamente ese es el objetivo. ¿Tú crees que eso se pueda lograr? O sea, ¿eso se llegue a lograr? Lamentablemente, ahí nos trasladamos a una de las armas más brutales y más efectivas que posee Occidente. Porque recordemos, no todos los gobiernos africanos se están separando del poder occidental, siguen siendo dominados, ¿no? Y principalmente la Unión Económica de los Estados del Occidente Africano. Lo que están haciendo es un bloqueo en contra de estos países, en este momento en contra de Níger, incluso que no nada más en sus fronteras inmediatas, por ejemplo, convoys de alimentos o mercancías o materias primas que se dirigen a Níger desde las costas, no pasan desde 3 fronteras antes. Por ejemplo, en Benín había muchos cargamentos que iban en dirección a Níger y no han pasado, principalmente llevan alimentos. Vi un reportaje hace 2 días que había varios camiones que traían cabras, obviamente ganado que va a servir para la alimentación de los pueblos. Y obviamente lo que intentan no es dañar directamente a los gobiernos de Ouagadougou o de Niamey o de Bamako, sino a los pueblos de estas naciones, de Níger, de Burkina Faso y de Mali, porque lo que buscan es estrangular a la población, que en el momento en que la gente no tenga que comer, o no tenga que beber, o no tenga medicinas, etcétera, 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 se levanten en contra de los gobiernos porque ellos Ah, son por los que supuesto. provocaron esto. Es la misma estrategia de estrangulamiento que ha orquestado Washington históricamente contra Cuba, contra Venezuela, contra la República Popular de China en un momento, etcétera, etcétera, ¿no? Y lamentablemente es muy efectiva y es la más sangrienta. Ahí vemos qué tanto les importan los niños y las mujeres nigerinos o burkinabe o malienses a los europeos, porque obviamente quienes más van a sufrir esto van a ser los niños, la niñez, las mujeres, la clase trabajadora de estos países, que en este caso son 95% de la población. Definitivamente es perverso. Esa Sí, es la palabra. así es. Pero Occidente es perverso y el Sí, capitalismo es la mayor perversión que definitivamente. existe. Definitivamente, Cristian. Y bueno, por último, habíamos hablado al principio de lo que ocurrió con la periodista francesa
que el mismo gobierno francés la vino a detener, estuvo detenida 39 horas Ujú, por ella denunciar una serie de presuntos crímenes en Egipto contra la población ujú. y crímenes de Estado. Sí. Eh, Esto en contraparte de todo esto que está ocurriendo, ¿cómo lo ves? Teniendo en cuenta también que Macron ha sido acusado de perseguir a la prensa. Sí. Bueno, hay que entender primero quién gobierna Egipto. Mucha gente pensaba que las cosas iban a cambiar cuando orquestaron una de las primaveras, entre comillas, primaveras árabes en suelo egipcio, que acabaron colocando a un miembro de la hermandad musulmana y posteriormente se retornó a la típica cúpula militar que ha gobernado Egipto históricamente, ¿no? Claro, no todos los gobiernos militares han sido como el gobierno de Al-Sisi. Históricamente tenemos varios contrastes. En un primer momento, a Nasser, por ejemplo, Gamal Abdel Nasser, que fue un gobierno totalmente entregado al pueblo y la resistencia egipcia frente al imperialismo y al sionismo. Posteriormente, cuando sacan a Nasser del poder, viene su relevo, que es Anwar el-Sadat, que acaba entregando prácticamente toda la soberanía egipcia a Estados Unidos a cambio de una permanencia en el poder. Y además también hace las paces con el ente colonial sionista que tenía poco tiempo de haberlos invadido. Posteriormente, pues viene el sucesor, después de que matan a Anwar el-Sadat, que curiosamente la otra facción que se disputa el poder históricamente en Egipto en el siglo XX, porque son dos facciones, la secular vinculada a la milicia y por otro lado la hermandad musulmana que está hasta cierto punto ilegalizada en suelo egipcio, matan a Sadat y bueno, viene el relevo de Sadat que es Hosni Mubarak, que lo van a acabar sacando con esta revuelta de colores, posteriormente es un fracaso que de hecho al mismo tiempo fue operada por Estados Unidos en este contexto de las primaveras árabes o en el contexto europeo asiático, las revueltas de colores, y se regresa al mismo estado, se acaba colocando al general Al-Sisi, quien gobierna en este momento, que Uh -huh. prácticamente no permite ningún contexto de crítica en contra de la cúpula egipcia, que precisamente responde a todos los intereses de Occidente, principalmente de Estados Unidos, pero en menor grado también de Gran Bretaña. Recordemos que Gran Bretaña durante el siglo XIX, en épocas de Mohamed Ali, no me refiero al boxeador, me refiero al ex monarca de Egipto, Uh -huh. prácticamente acaba siendo un estado títere subordinado a Occidente, de ahí la construcción del canal de Suez, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Egipto no se mueve ni un solo dedo sin que el gobierno estadounidense lo sepa. Tiene un poder atroz Estados Unidos, pero también un poder menor Francia y Gran Bretaña, y obviamente ante cualquier crítica y cualquier acción punitiva por parte del gobierno y que esto se visualice fuera de Egipto, va a haber una intervención por parte del gobierno, ya sea a petición de los gobiernos occidentales o por iniciativa propia del gobierno del Cairo. O sea que realmente la detención de Ariane Lavrillieu fue hecha desde Egipto, o sea, no desde Francia, Sí, como más o menos se ha pretendido presentar. sí, la cúpula cairota, o sea, el gobierno egipcio, claro, no tiene las herramientas para, por ejemplo, para detener una extranjera o para detener extranjeros, porque ella se mete en un terreno un poco complicado. Pero si el gobierno egipcio acuerda la detención de un personaje por estar visualizando los crímenes que se realizan en aquel país, si pide permiso a Washington o a París o a Londres, no tiene ningún problema, por supuesto, en otorgárselo, ¿no? Van a decir, tenemos, por ejemplo, un caso muy emblemático, que siempre lo utilizo en estos casos. Existió una mujer, muy valiente por cierto, que se llamaba Rachel Corrie, y Rachel Corrie era periodista, más que periodista, era activista. Ella se encontraba en suelo palestino, era ciudadana estadounidense y ni siquiera tenía sangre ni palestina ni libanesa, no, ella era eurodescendiente y ella lo que hacía era registrar los crímenes por parte del ente sionista en contra de Palestina. Entonces, una vez ella estaba justamente en suelo palestino y de pronto iba a haber una destrucción de un complejo de viviendas palestinas a manos del ente sionista. Y ella pensaba, y su familia pensaba, que su gobierno, el gobierno estadounidense, le iba a proteger, y no fue así. En uno de esos momentos, un bulldozer pasó encima de ella. Jamás hizo algo a Estados Unidos para ir en contra para ir en contra del gobierno del ente sionista, porque a fin de cuentas es parte de la misma estructura imperialista de Estados Unidos y previamente de Gran Bretaña, ¿no? Entonces siempre tomo ese ejemplo para demostrar que incluso aunque haya ciudadanos de países occidentales siendo afectados o vejados o detenidos o asesinados o torturados por gobiernos sostenidos, élites militares o élites
comerciales sostenidos por Estados Unidos, jamás van a intervenir a favor de estos individuos, ¿no? Incluso yéndonos a otro caso egipcio muy interesante, en uno de los conflictos, en la crisis de Suez, si no me equivoco, sí, tal vez me equivoque. Bueno, en uno de los conflictos en que el ente sionista, Francia y Gran Bretaña participaron en contra de Egipto, había un buque estadounidense en las aguas del Mediterráneo, muy cerca del Sinaí, el llamado USS Liberty. El Liberty estaba registrando, no venía armado hasta los dientes, de hecho, Estados Unidos no entra a ese conflicto. El gobierno, el ente sionista lo que hizo fue torpedear al barco estadounidense tratando de hacer creer una bandera falsa de que había sido el gobierno del Cairo. Y salió a la luz que todo revelaba que el gobierno israelí había atacado a este barco y había hundido y había matado más o menos a 40 marinos estadounidenses. ¿Ustedes creen que el gobierno estadounidense hizo algo en contra del ente sionista? Por supuesto que no. No. ¿Y qué va a hacer Francia? ¿Qué va a hacer Londres? ¿Qué va a hacer Washington en contra del gobierno egipcio por haber detenido a una periodista? Absolutamente nada. Claro. Lamentablemente. Claro, bueno, aquí lo que se vio o lo que se informó fue básicamente que fueron los mismos franceses que intervinieron deteniendo a esta persona por los presuntos crímenes de Francia en Egipto. Así es. Pero de todas maneras, lo que tú comentas es bastante grave porque no hay precisamente ninguna protección ni ninguna credibilidad en ese sentido hacia los mismos gobiernos y hacia, si yo digo algo, si yo digo la verdad, me pueden asesinar fácilmente y no pasa nada. Sí, por supuesto, y sin importar si somos ciudadanos de esos estados. Afortunadamente en este caso no lo somos, ¿no? Pero tú en el suelo peruano creo que sabes muy bien lo que está pasando en este momento, ¿no? Vale. No, yo estoy en Bogotá, pero igual en Colombia, pero la diferencia no es mucha, Cristian, la diferencia no es mucha. Ni en Aquí México. estamos también en unas situaciones bastante complejas que creo que tú has tenido noticias Sí. con todos estos procesos que estamos llevando a cabo aquí. Y creo que lo que más se asemeja a lo que es América Latina con respecto a la relación que tenemos con Estados Unidos, de sometimiento y de invasión y de crímenes y atrocidades, es el mismo papel que ha tenido Francia en los últimos 200 años en suelo africano. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia. O el papel que ha tenido Gran Bretaña en otros contextos africanos, etcétera, etcétera, etcétera. O Alemania, por ejemplo, en Europa del Este, hasta 1945. Es lo mismo. Estamos a su merced, lamentablemente. De acuerdo, es un intervencionismo encubierto, no tanto militar como en otras partes, pero finalmente el resultado ahí está, es evidente. Y lamentablemente muchos de los gobiernos o algunos de los gobiernos se postran ante esos esquemas y provocan todo lo que estamos viendo en este aspecto. Cristian, es un honor haberte tenido como siempre Muchas como gracias. nuestro invitado especial aquí en nuestro espacio de prensa alternativa. Agradezco muchísimo tu tiempo y pues seguimos aprendiendo de tus valiosos comentarios, de tus enseñanzas, de tu experiencia como historiador. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.